Bienvenidos, buenas tardes. Este es el salón de Lisa la hormiguita y vamos a aprender las funciones básicas del CorelDRAW. Sepan disculpar el audio, no tengo las herramientas ni los medios necesarios para grabar videos súper topísimos, así que sorry, se conforman con lo que hay. ¡Cuánta maldad! Bueno, antes que nada quisiera mostrarles el entorno general del Corel. Yo tengo el Corel 2018, ¿sí? Hice doble clic en el CorelDRAW, como ven acá, les voy señalando con el mouse. Y lo más importante de todo es que nosotros configuremos en el lienzo que vamos a trabajar. Cuando hablo del lienzo, hablo sobre la hoja en la que vamos a trabajar, porque no es lo mismo hacer un póster, hacer una lámina o hacer otro tipo de banners para otras cosas, ¿sí? Cuando nosotros ponemos crear un documento nuevo, se abren las características básicas que tiene la hoja. Lo más importante es que acá en tamaño nosotros predeterminemos el tamaño que queremos que tenga nuestra hoja. Yo siempre lo dejo en A4 porque es como predefinido, ¿sí? Y configuro a centímetros. Acá tenemos en distintos tipos de tamaños, de mediciones, creo que se llaman. Pero yo lo configuro en centímetros para tener una visión real de las cosas que estamos haciendo, ¿sí? El número de páginas que vamos a crear, eso uno le puede añadir o no después páginas al documento. Y el modo de color principal son los filtros de colores que tiene cada canal. Podemos hacerlo RGB, es rojo, green, verde y blue, ¿sí? Son colores muy básicos y la mayoría de las computadoras ya soportan más canales de color como el cian, el magenta, el yellow y el K, no me acuerdo cuál era el K. Bueno, otra de las cosas, yo lo configuro acá porque ya viene preestablecido. Y otra de las cosas que requiere nuestro documento es que nosotros le pongamos una resolución. Esta resolución de presentación es la calidad final con la que va a tener nuestro documento, ¿sí? La mayoría de los pósters se imprimen en calidades muy superiores sobre todo en histología, cuando tenemos que mostrar imágenes. Incluso si uno está haciendo alguna lámina para alguna revista, las láminas también tienen que tener cierta calidad. Esa calidad se traduce en lo que llamamos puntos por píxeles, PPI, DPI o PPP, según acá en este caso se llaman PPP, según el tipo de programa que estemos utilizando, ¿sí? El Photoshop creo que los trabaja en DPI, pero es lo mismo, son los puntos por píxeles. En un píxel, ¿cuántos puntos entran? Más o menos. Creo que así es. Bueno, yo siempre lo dejo en 300, es el estándar y es lo mínimo que piden en las publicaciones. Entonces yo ya lo tengo configurado así y lo pongo en aceptar. Y se nos va a abrir una hojita. Lo más importante del Corel es saber dónde están las cosas, ¿sí? Vamos a empezar. Esta es la barra de arriba, es una barra donde tenemos todas las características y todo lo que le podemos hacer a los objetos, ¿sí? La que le sigue es una barra donde nos permite crear documentos, guardar, imprimir, copiar, pegar, deshacer. Estas son las barras de deshacer, ¿sí? Este es el tamaño que vamos a manejar la hoja, pero con la ruedita del medio del mouse lo podemos alejar o acercar. Yo generalmente siempre trabajo inicialmente de esta forma y después ya es automático, lo voy moviendo con la ruedita del mouse. Esta segunda barrita que está acá, en esta nosotros vamos a tener las características particulares de cada uno de los objetos o de las herramientas que estemos usando. En este caso, como estamos en una hoja, acá vamos a tener el tamaño. A esto me refería, si estamos haciendo un póster, generalmente el póster te dice, bueno, el ancho es 80 y el alto es 1 metro. Entonces yo lo pongo en unidades, acá está en centímetros y acá configuro
a 80 centímetros y a 1 metro. Entonces directamente mi hoja se hace grande. Entonces acá adentro ya podemos trabajar como si fuera el póster final. Porque si trabajamos en un tamaño de hoja A4 para hacer un póster, a la hora de imprimirnos nos va a salir en baja calidad, porque no tiene el tamaño suficiente. De igual manera podemos acostar o parar la hoja, ¿sí? Yo la voy a volver a poner en A4, que es con la que estoy trabajando para el libro nuestro, porque las hojas imprimibles van a ser en A4. Vuelvo a centímetros. Otra de las cosas importantes, como para que ustedes se guíen en el documento, son las reglas y las barras de guía. Las reglas son estas. Acá nosotros tenemos, son reglas básicamente que nos permiten medir el tamaño de los objetos. Estas reglas se pueden mover y configurar a voluntad. Si uno hace clic sobre la regla y desplaza hacia abajo, se van a desprender lo que llamamos líneas de guía, tanto de la derecha como de la izquierda. Lo que nos permite armar lo que se llama caja. La caja, por lo general, también vienen preestablecidas en las publicaciones. Te dice, bueno, la caja es de tanto por tanto por tanto, de tantos centímetros por tantos centímetros. Qué sé yo, de 3 centímetros, 2 centímetros superior y 2 centímetros de margen izquierdo y uno del derecho. Entonces, yo acá veo que tengo un 0. Ese 0 tiene que coincidir con el borde de la hoja. Pero si yo arrastro la línea de guía y la pongo sobre el margen superior de la hoja, veo que no coincide. En ese caso, ¿ven dónde está el puntero del mouse? Donde está este simbolito, hago clic y arrastro, lo que me va a permitir ubicar el 0, que es el inicio, hacia ambos lados de la regla. Entonces yo acá puedo medir, bueno, me faltan 2 centímetros y acá tengo 2 centímetros de margen de la hoja. Esto es muy útil a la hora de armar los pósters, porque yo generalmente pongo acá el título y quiero que tenga un margen mínimo que suele utilizarse para recortar si es que nos ha salido mal o como para que no quede todo abollonado y aplastado. Lo mismo para hacer las láminas, ¿sí? Y de la misma manera uno configura los bordes inferiores. Estas líneas de guía, que uno las puede arrastrar a voluntad, no quedan quietas, incluso apretando la letra suprimir, se eliminan. O clic derecho, eliminar. Estas líneas de guía son solo a fin de ver dónde estamos trabajando. No se imprime. Y uno muchas veces las utiliza para medir objetos o para ver que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una imagen que tiene este tamaño y la otra imagen quiero saber le pongo las líneas de guía, entonces la próxima imagen que yo haga voy a tratar de que coincida con los bordes que, si nosotros acercamos la imagen, podemos ver y ajustar la imagen a el tamaño de todas. Entonces ya sé más o menos a dónde tiene que encajar. Eso es de una manera. Y la otra forma es, por ejemplo, saber el tamaño de esta imagen, copiarla y repetirla sobre esta. Entonces tenemos dos imágenes del mismo tamaño. Pero como generalmente nosotros trabajamos con imágenes distintas, esto no se puede. ¿Sí? Una vez que ya más o menos tenemos sabido cómo manejarnos dentro de la hoja, vamos a aprender algunas de las funciones más básicas a la hora de el manejo de los objetos. Ahora nos vamos a enfocar exclusivamente en cómo hacer esquemas, los que les va a servir a ustedes de mucha utilidad para hacer los esquemas de las tesinas, de publicaciones, o si necesitan hacer algo para algún trabajo, lo pueden graficar con el core. Es mucha práctica nada más, ¿sí? Hacia la izquierda tenemos la barra del menú. Si uno hace clic afuera, van a ver los distintos tipos de barra y los nombres reales. Para mí esta es de la herramienta principal y esta es herramienta secundaria y estas son herramientas de color. Simplemente eso, ¿sí?
Bueno, este es el cursor básico. Le sigue una herramienta que se llama borrador, pero dentro de las herramientas secundarias acá, uno directamente hace como clic y mantiene el clic quieto, se va a desplegar la barrita de las opciones que hay dentro de borrar, como recortar, el cuchillo o eliminar algunos segmentos. Yo suelo utilizar solamente recortar y el cuchillo cuando es necesario. Entonces yo ya lo dejo configurado así. Acá también tenemos el zoom, que nos va a permitir alejar o acercar el documento, pero yo lo hago con el mouse. ¿Sí? Acá tenemos las herramientas de dibujo. Estas herramientas de dibujos tenemos de varios tipos y yo uso herramientas de mano alzada, línea de 2 puntos, la curva de 3 puntos y nada más. Ustedes tienen que ir probando a ver si otras herramientas les resultan más práctica o más fácil. Esta se llama herramienta de medios artísticos, que es como una pincelada, pero no me convence, así que jamás la uso. Y estas, cuando uno hace clic en rectángulo, se van a desplegar todas estas, tenemos todos estos tipos de opciones. Si ustedes no llegan a tener esta barra, clic derecho y las ponen. Yo las voy a ir sacando para que vean. Porque muchas veces no están las barras, directamente el Corel viene así, pelado. Entonces yo hago clic afuera y voy poniendo la barra de estado, que es la de acá abajo. Voy poniendo la barra estándar, que es la que les mostraba donde están los documentos, abrir, guardar, cerrar, copiar, pegar. La barra principal, la barra de propiedades, sí, que es esta, que es la de muestra las propiedades de cada uno de los objetos que vamos, no del objeto sí, sino de las herramientas, perdón. La cajita de herramientas, que es esta, ¿sí? Y la del zoom o el texto o transformar o todo lo que ustedes quieran. Yo llego hasta ahí porque me manejo con lo básico a menos que necesite algo específico. Bueno, les sigo mostrando las herramientas. Acá tenemos la herramienta rectángulo, que es para dibujar, o la herramienta rectángulo en 3 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Yo quiero hacer un rectángulo de acá hasta acá y hacia la derecha. Entonces directamente ni siquiera estoy haciendo clic en ningún sitio, lo arrastro y lo suelto. Hago clic en la línea derecha o en la línea que yo quiera trazar y de ahí hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha, se va a crear el documento, el rectángulo. Lo mismo sucede con el elipse. Un elipse o elipse en 3 puntos. Yo quiero desde acá hasta acá y me la va a dibujar. ¿Sí? Generalmente eso se utiliza cuando uno quiere hacer algo muy particular, pero yo hago muchas cosas de una forma ya como automática, entonces no me rete, ¿sí? Ahora, quiero eliminar todas estas cosas que hemos ido dibujando. Y clic izquierdo, señalo, arrastro, junto a todos los objetos y directamente los elimino. Chao. Para que les siga mostrando, ¿sí? Acá en la herramienta polígono podemos dibujar distintas formas geométricas, estrellas complejas, por ejemplo. Pero acá, en esta barrita, la barra de propiedades, vamos a poder aumentar el número de puntas, por ejemplo, que queremos que tenga nuestro objeto. ¿Sí? Y este es el diámetro que queremos que tenga. Acá, donde tenemos el ancho, como esta plumita, es el ancho del contorno. Esto nos va a permitir hacer más gruesas o más delgadas las líneas. Y nos sirve cuando nosotros queremos resaltar ciertas estructuras en un esquema, ¿sí? Con esta herramienta, acá, podemos rotarla, reflejar, no se nos va a notar mucho porque acá, ahora sí. Bueno, no porque es simétrica la imagen, pero si nosotros la podemos rotar verticalmente, vemos que como que cambia la imagen. ¿Ve? Esto nos permite dar vueltas fácilmente una imagen que yo digo, ay, quiere que la flecha esté a la izquierda y la ponemos hacia la derecha.
Para rotar un objeto, por ejemplo, yo quiero que el vértice mire hacia la derecha y directamente tomamos el objeto, hacemos clic en el objeto de nuevo y vemos que aparecen estas barritas, estas flechitas. Hacemos clic y las arrastramos. Pero no me ha quedado perfecta. Yo agarro una línea de guía y digo, quería coincidir la base con el vértice. No es del todo perfecta la rotación que yo he hecho. Entonces podemos configurarla acá, porque esto se llama ángulo de rotación. Tampoco. La podemos poner 360. La podemos poner el ángulo que ustedes quieran, pero si lo pueden hacer manualmente, lo van a girar directamente y vamos a hacer que coincida ahí, por ejemplo. Yo quiero que mire hacia allá. ¿Sí? Esto va a ser a medida que nosotros vayamos necesitando imágenes más complejas. Se trabajan a partir de imágenes más sencillas para hacer esquemas, pero podemos trabajar a partir de imágenes más complejas. Acá tenemos formas básicas, formas de flecha, formas de orla, tipo PowerPoint. Dentro de las formas básicas, acá en la barra de propiedades del objeto, de propiedades de la herramienta, tenemos uno que se llama formas perfectas. Yo me acerco y se le cambia el nombre. Y hago clic y se me despliegan las formas básicas que podemos dibujar. Por ejemplo, un cilindro. Para hacer un tubo digestivo, por ejemplo, yo puedo utilizar este cilindro para mostrar la estructura, ¿sí? Pero también podemos tener formas de flecha, que nos sirve muchísimo a la hora de hacer las flechitas para señalar. Si ustedes se acuerdan de que nosotros queremos señalar, por ejemplo, que esto es el estomodeo y que esto es el proctodeo, yo voy a ir cambiando los tipos de flecha y lo vamos a modificar. En el caso de que yo quiera que estas fechas queden exactamente igual, directamente copio la fecha, pego la flecha, perdón, y con esta de reflejar las doy vuelta con la herramienta de reflejo. Entonces, proctodeo, estomodeo y proctodeo, creo que era. Bueno, boca, ano. Esta la vamos a sacar. Si yo quiero cambiar el grosor, de esta flecha, directamente la vamos a poner acá. Esta flecha o todas las imágenes que nosotros pongamos, podemos colorearla. Después vamos a ver cómo colorear. Es súper sencillo. ¿Sí? Quiero terminar de mostrarle esta forma. Las formas de diagrama de flujo nos permiten, por ejemplo, crear otros tipos de objetos. Y, por ejemplo, el diagrama de flujo ellos consideran de que es como un mapa sinóptico. Entonces los cuadraditos del mapa sinóptico nosotros le podemos ir poniendo distintos tipos de formitas. Yo nunca lo he usado, así que... La otra que sí he usado son las formas de notita, porque son súper simpaticonas. Y acá tenemos, qué sé yo, un cuadradito. A estas flechitas o a todos estos objetos nosotros los podemos ir modificando, no son estáticos. Incluso, por ejemplo, si nosotros queremos cambiarle la morfología a la flechita, vemos donde aquí tenemos herramienta de selección y de abajo se llama herramienta de forma. Hacemos clic y ven que se marca donde dice nodo. Bueno, nosotros le hacemos clic ahí y manteniendo el clic apretado podemos arrastrar y darle formita a la flecha. Entonces la podemos hacer acá. A esta también la podemos hacer más grande, hacer más chico. Y cada una de las imágenes prediseñadas ya tiene su movimiento que nos permiten darle otra forma. Otro tipo de estos en cuanto donde venía el polígono, ¿sí? Otra de nuestras herramientas va a ser herramienta de texto. Aquí vamos a poner, hola.
A esta herramienta de texto nosotros vamos a escribir de forma flotante. Todo lo que hagamos acá se llama forma flotante porque no está adherida a a la pantalla. Nosotros directamente le hacemos clic al objeto y lo podemos arrastrar a nuestro gusto y placer. En cuanto a Lola, nosotros podemos cambiarlo. Yo siempre utilizo la misma tipografía, Arial 24. De esa forma no me confundo, es visible y es práctica de ver y se repite en todo el documento de la misma forma. Lo que nos permite que si mantengamos como una armonía en lo que estamos haciendo, no veo si un esquema con una letra y otro esquema con otra letra diferente. Acá en el Ola, por ejemplo, nosotros acá sí le podemos modificar el tipo de letra que queramos. No sé, castelar. Y el tipo de tamaño de la letra. Sin embargo, como al texto lo considera como algo que se puede mover, lo considera un objeto, no un texto, el programa, nosotros de los bordes también podemos modificarle el tamaño. ¿Sí? Entonces yo quiero que esto me coincida con ese tamañito, con este tamaño, entonces lo voy y lo moví a este tamaño. Ahora, otra herramienta es esta de cotas peladas, paralelas se llama, nos mide distancia. Por ejemplo, desde acá hasta acá, ¿cuánto hay en centímetros? Nos sirve si vamos a poner cosas con escala, pero esto, esto tampoco se imprime, entonces no lo uso nunca. En cambio, esta de conexión de línea recta, nosotros vamos dibujando. Por ejemplo, sin embargo, cada una de estas está pegada y adherida. Están adheridas, ¿en qué están adheridas las flechas? Sin embargo, se mueven independientemente. Estas herramientas las vamos a ver después porque son las herramientas de sombra, de gotero y de relleno. Ahora vamos a ver cómo hacer líneas rectas sin utilizar esta herramienta de conexión. Esta herramienta de conexión es como que va magnetizando cada uno de los extremos, como yo lo he hecho recién, a izquierda a derecha. Quiero venir desde acá hasta acá, junto los nodos, acá me aparece otra y lo pego. Y a la hora de moverlo, no se mueve. Ahí está voy a ir moviendo todo en conjunto. ¿Sí? Tampoco lo he usado, así que lo dejemos por ahí. Sin embargo, acá, este es lo más importante de todo que nos va a servir para hacer los esquemas. Esta herramienta de mano alzada. ¿Sí? La herramienta de mano alzada es directamente dibujar como uno venga. Podemos hacer tanto líneas abiertas como líneas cerradas. Para hacer líneas cerradas nos tenemos que aproximar al punto de origen y ver que en este momento el cursor ha cambiado, tiene como esa flechita para abajo. Eso nos significa, nos está diciendo de que los puntos se van a unir y nos van a formar una figura cerrada. ¿Ven? Sin embargo, puedo hacer una línea a mano alzada y no invocarle al cosito, al punto de inicio. Entonces, cuando yo me mueva, va a ser una línea, un objeto abierto. Esto que me dice, cuando es abierto no se puede colorear de relleno. Cuando la figura es cerrada, el objeto se puede colorear por dentro y por fuera. De nuevo, acá tenemos la estructura, las características generales. ¿Sí? Acá podemos reflejarlo horizontalmente, cambiar el grosor. Y algo muy llamativo o muy importante cuando nosotros vamos a hacer flechitas, por ejemplo, a mí me gustan las flechas delgadas. Quiero señalar este huevo. Entonces, este es el origen y este es el final de la flecha. Yo pienso, este es el origen. Y acá le puedo cambiar, si quiero hacer la cabeza de la línea. Este es re chévere. Cómo es el trayecto del medio, punteada, y cómo es el final. Si termina con una flecha o directamente termina con un cuadradito. Es divino para marcar
para marcar cosas porque nos permiten hacer flechas mucho más delgadas o mucho más eh, elegantes para una lámina. Y nos evitamos de usar las flechas que ya vienen configuradas acá, que son flechas mucho más gruesas, ¿sí? Esta nos sirve como por ejemplo para marcar algo muy particular en, en una lámina. También depende de cada gusto, del gusto de cada uno, ¿sí? Bueno, y básicamente eso es todo. Ahora vamos a aprender a guardar el documento, ¿sí? Bueno, vamos a poner archivo, guardar o guardar como, y vamos a ver en las carpetas a donde queremos ir guardando. Pero también podemos convertir esta imagen a JPG o como PDF. Para eso vamos a ir a archivo, exportar, vamos a poner el lugar a donde queremos guardar las cosas. Yo lo voy a poner en este caso en el escritorio. No le voy a poner título. Y acá vamos a configurar si queremos JPG, PNG o en PDF. El JPG y el PNG son terminaciones de las imágenes que nos piden las revistas. Por ejemplo, pueden decir una revista, bueno, yo quiero que venga en formato TIFF, o yo quiero que venga en formato PNG, o yo quiero que me mandes las imágenes en formato JPG. O yo quiero que me hagas las láminas en formato JPG o en PDF. Entonces uno acá elige cómo la va a guardar. Y vamos a poner exportar. Se nos va a aparecer este cuadradito en donde yo voy a personalizar la forma de guardado. Sobre todo es lo importante la calidad, porque la calidad va a depender de nosotros. Si estoy haciendo un trabajo para mandar, porque un trabajo para el colegio, por ejemplo, o para para la facultad, entonces me conviene guardarlo en una calidad baja, cosa de que el archivo sea liviano. Pero si estoy guardando un póster, yo lo guardaría en una calidad superior. Entonces lo vamos a poner superior, el resto lo dejo tal como está y pongo aceptar. Y me fijo que acá, directamente acá, me guardo el archivo, lo abro y directamente me aparece todo lo que yo hice, ¿sí? Bueno, yo creo que por ahora, tarea para la casa, hagan distintas formas, cuadrados, círculos, los objetos que ustedes quieran y me los mandan o los dejan en una carpeta guardados para que yo vaya viendo cómo han ido trabajando. Y mañana vamos a ver cómo pintar y modificar las formas. Un beso enorme de Laurita la hormiguita.